Ok. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las redes de YAT Noticias. Mi nombre es Jeremy Encarnación y hoy seré su anfitrión en estas entrevistas rumbo a las elecciones de Perú 2021. El día de hoy nos encontramos con dos personas, el magistrado Manuel Ibarra Trujillo y la embajadora juvenil de Perú ante Youth and Democracy, Sandra Smith. Para iniciar en esta entrevista tendremos en la primera parte al magistrado Manuel Ibarra Trujillo, quien nos va a comentar sobre las elecciones de este fin de semana. El magistrado es socio fundador de la firma de abogados Ibarra y Escobar, Abogados y Consultores. Tiene estudios en maestría de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, estudios de maestría en Gestión Pública y estudios en doctorado de Derecho. También tiene una especialización en arbitraje comercial nacional e internacional. Es expositor internacional invitado por la Escuela de Derecho de la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Libre de Colombia, la Universidad de Rosario de Argentina y la Universidad Andrés Bello de Chile. De igual forma, también es docente en la Universidad Privada del Norte en los cursos de Derecho Constitucional, Medios Alternativos de Resolución de Conflictos y Derecho Internacional Público. También es docente en la Universidad César Vallejo en el curso de Derecho Constitucional. Buenos días, magistrado, ¿qué tal está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, Jeremy. Gracias por la invitación. Y un gusto para mí también compartir con ustedes y por supuesto que sí, también compartir con Sandra, quien tengo la oportunidad de conocer. Para mí es un honor el poder compartir este espacio con ella también, ¿no? Y acá para poder conversar de aquello, pues, que nos convoca, ¿no? Relacionado con lo que está sucediendo acá en el Perú. Perfecto, un placer. Ya para iniciar inmediatamente con nuestro tema, quisiéramos que nos comente un poco a grandes rasgos cuál es el panorama que se vive actualmente en Perú y por qué son tan importantes las elecciones de este 2021. Claro, sí. Primero una aclaración, no soy magistrado, es el magíster, maestro, ¿no? Para no confundir, ¿no? No se vaya a entender de una manera distinta, Jeremy, ¿no? En el Perú sí, obviamente, una vez más estamos involucrados en un proceso eleccionario. En el Perú hay dos tipos de elecciones, ¿no? En el Perú hay dos tipos de elecciones. Las elecciones presidenciales y congresales en un momento determinado cada 5 años y las elecciones regionales y municipales cada 4 años. ¿Sí? El Perú está dividido en 25 regiones aproximadamente y en Lima que hay una región especial. De tal manera que son dos momentos distintos, ¿no? Una presidencial y congresal, que es la de ahora, la que nos vamos a encontrar el día de mañana, por cierto, domingo 11 de abril, y las otras que son de gobiernos regionales y locales. Entonces, ya hemos cumplido ese periodo en la cual, pues, estamos involucrados ahora en un proceso electoral. En el Perú, durante los últimos, diría yo, pues 20 años, pues estamos viviendo un espacio en la cual de manera regular la democracia ha ido de alguna forma entre sus idas y vueltas intentando fortalecerse. ¿Y por qué digo esto? Porque años atrás, del 2000 hacia atrás, pues en el Perú se han estado sucediendo gobiernos irregulares, gobiernos que han ido en contra del orden constitucional, golpes de Estado, autogolpes, ¿verdad? De tal manera, pues, que no ha sido fácil tampoco la democracia en el Perú, pero durante los últimos 20 años hemos intentado y estamos intentando, entre idas y venidas, pues tratar de ir fortaleciendo poco a poco esto que es la democracia. Y es por eso que durante todos estos años, pues, se han ido sucediendo diversos gobiernos democráticos, diversos procesos eleccionarios, y celebramos, ¿no? Hay algunos que a esto le llaman incluso la primavera democrática en el Perú, ¿verdad? Porque ya estando próximos, este año cumplimos 200 años de independencia, pues nos encontramos en un contexto ahora eleccionario en la cual pues no solamente la reflexión está en función a quién vamos a elegir como presidente de la República, como congresistas de la República, o presidenta de repente, ¿verdad? Sino que está en función qué nos espera también luego de estos 200 años, qué nos espera hacia adelante también como Estado. En el Perú, pues, durante los últimos 4 o 5 años, diría yo que en democracia, y eso es lo importante,
hemos estado pasando por situaciones bastante complicadas por actos de corrupción y actos de corrupción que lamentablemente han ido involucrando pues incluso a jefes de Estado que ahorita se encuentran en proceso. No hay sentenciados, todavía están en procesos de investigación. Quizás ha sido muy conocido también en América Latina el caso Odebrecht, ¿verdad? En el Perú, pues no ha sido la excepción. Esta situación ha puesto verdaderamente en cuestionamiento a muchos elementos de la clase política. De tal manera, pues, que ese contexto de actos de corrupción y en la cual se han visto involucrados diversos partidos políticos, diversos actores políticos, pues ha hecho que en el transcurso de estos 4 o 5 años, pues la población de alguna forma tenga un poco de temor, tenga un poco de incomodidad y saber a quién elegir para no volver a equivocarse, ¿verdad? Porque muchos de los que fueron elegidos, pues fueron elegidos por votación popular, en el ejercicio de la democracia en el Estado peruano. Entonces, todo esto hace bastante, digamos, reflexivo y complejo el contexto bajo el cual nos encontramos, porque ya estamos, la población escudriña un poco más en el historial del candidato. ¿Qué dijo? ¿Qué no hizo? ¿Está involucrado en un acto de corrupción? Porque de alguna forma ya no queremos pues que vuelva a suceder lo mismo que nos ha sucedido con gobiernos democráticos, sí, pero que estuvieron involucrados en actos de corrupción. Entonces creo yo que la reflexión en la cual nos encontramos ahora en el Perú para efectos de mañana, que es nuestro proceso eleccionario, pues es muy serio, es muy complejo, diría yo, y donde también, y eso también quizás es un reflejo de nuestra democracia, todavía con problemas, pero democracia, ¿verdad? Que pues hay muchos partidos políticos que están tentando la presidencia de la República, ¿sí? Hay más de 15 partidos políticos que están intentando ingresar a la presidencia de la República. Esto puede demostrar varias cosas, ¿verdad? El tema de una democracia que se va consolidando de alguna manera y permite la participación de muchos, o también podría significar lo contrario, que nos encontramos muy divididos quizás también, donde hay muchísimas propuestas. Entonces, este es el contexto inicial, Jeremy, bajo el cual nos encontramos previas a este proceso eleccionario, ¿no? Perfecto, perfecto. Y no, muy bien explicado. Y durante estos últimos 2 días, algo que ha destacado mucho en el panorama nacional es la encuesta que publicó Ipsos en Perú, que da como un posible quíntuple impacto técnico entre varios perfiles. Entonces, ¿cuáles son esos 5 perfiles de los candidatos que se ven con más posibilidad y que realmente no tienen una gran diferencia entre puntajes de las encuestas? Así es, Jeremy, ¿no? Esa información que llega a ustedes también, ¿no? Porque los procesos eleccionarios en cada uno de los estados, pues, que forman parte de América siempre nos interesan, ¿no? En este caso, pues, nos toca el Perú, este proceso eleccionario. Te comentaré que acá en el Perú la normativa nos impide hablar de encuestas 1 o 2 días previos a las elecciones, ¿verdad? Pero en razón de que estamos obviamente hablando para un público distinto, un estado distinto, para dar a conocer lo que pasa, y es cierto lo que mencionas, ¿no? Las encuestas, varias encuestadoras que existen en el Perú y que son las más conocidas, CPI, Datum, Ipsos, Apoyo, entre otras, ¿verdad? IEP también por ahí, pues muestran pues cómo se ha atomizado la relación de candidatos, ¿verdad? Y donde la diferencia es poca e incluso, ¿verdad? E incluso te comentaré, Jeremy, que las cosas de semana a semana, la posición de los candidatos en el Perú, de semana a semana, de pronto uno estaba primero y de pronto aparecía tercero, y el que estaba cuarto de pronto aparece segundo, y el que estaba quinto aparece tercero, y el que estaba segundo ahora va desapareciendo, y que el que hace un mes estaba primero, ahora lo ves al final. Es decir, miren cómo el juego democrático y esta intención de la población de tratar de no equivocarse ha ido tratando pues de, mientras más iba averiguando, ir descartando de pronto a sus candidatos. Y sí, hay varios candidatos, por ejemplo, el candidato Lescano, la candidata Verónica Mendoza, la candidata Keiko Fujimori, que pues viene postulando prácticamente
las últimas 3 elecciones presidenciales, incluida esta, en las 2 últimas prácticamente muy cerca, yendo a segunda vuelta incluso, el candidato López Aliaga también. ¿Cuál es la característica de cada uno de ellos? Pues, ¿verdad? ¿Cuál es la característica? En el caso de Johnny Lezcano, que es un candidato de Acción Popular, pues es un candidato que durante muchos años ha estado en el Congreso de la República, cerca de 15 o 20 años como congresista de la República. Y lo que se le conoce es, pues, su prédica y lo que él considera una lucha constante en la defensa de los intereses de la población. Esto quizás es lo que algún sector puede haber rescatado, porque ha sido frontal con muchas autoridades, específicamente con el Ejecutivo, y quizás un sector de la población pues ha recogido eso, ¿no? La percepción, la imagen que tiene de Johnny Lezcano enfrentándose en el discurso a la autoridad, al poder ejecutivo, o algunos partidos políticos, algunos líderes, que quizás ha convertido pues, a este personaje en alguien que se encuentre dentro de los primeros lugares. En el caso de Verónica Mendoza, una candidata reconocida como parte de la izquierda, ¿sí? Pues ha logrado calar también un nivel de aceptación en un público determinado, pero también ha generado y genera un poco de temor, ¿verdad? Fundado para algunos, infundado para otros, porque durante mucho tiempo la candidata Mendoza, cuando se le preguntaba para que hiciera un deslinde respecto a su posición respecto a Venezuela, respecto a Bolivia, en algún momento respecto a Ecuador quizás, pero sobre todo por Venezuela, cuando se le preguntaba cómo entendía el gobierno venezolano, si era una dictadura o no era una dictadura, no fue firme durante los últimos años al momento de hablar si existía o no una democracia, ¿sí? Siempre fue bastante tibio o evitaba de algunas formas. Recién ahora, en esta última semana, diría yo, 2 últimas semanas, ha estado manifestando pues, una posición ya, ¿no? Que no está de acuerdo, que quizás hay que replantear la democracia en Venezuela, pero esa posición que durante años atrás ha ido manteniendo ella, de no deslindar con el gobierno de Venezuela, específicamente de Hugo Chávez y de manera posterior de Maduro, es lo que la población pues recoge de alguna manera y genera un temor, ¿no? Un temor de que quizás pueda replicarse acá en el Perú una situación similar, ¿no? Entonces creo yo que eso es un poco lo que pone en cuestionamiento para un sector de la población su presencia, ¿no? En la presidencia de la República. Otro candidato que también está dentro de los primeros lugares de esos 5 puestos es la candidata Keiko Fujimori, pues, ¿verdad? Keiko Fujimori durante muchos años pues mantiene un porcentaje de aceptación pues que no baja, ¿no? Que suele estar entre 8 o 10%, se mantiene durante los últimos años, ¿no? Más relacionada con la imagen de su padre, porque hay un sector de la población mayoritario, minoritario, el que sea, pero está ejerciendo su democracia, al igual también como aquellos que piensan en Lezcano, piensan en Mendoza o piensan en los demás candidatos que vamos a hablar, consideran pues que lo hecho por su padre podría ser replicado quizás también por la candidata Keiko Fujimori. No sabemos si lo hará o no. Se cuestiona de alguna forma el hecho de que durante su permanencia en el Congreso quizás no haya sido muy productiva su presencia, ¿no? Pues hay un sector que considera que si su presencia en el Congreso en algún momento no ha sido productiva, pues cómo sería en la presidencia de la República. Y también, obviamente, carga con el pasivo del gobierno de su padre, Alberto Fujimori, sentenciado por actos de corrupción y que cumple condena. Entonces, relacionan directamente todo el entorno con el primer gobierno y segundo gobierno del sentenciado Fujimori, ¿verdad? Entonces, eso hace, de alguna forma, pero siempre se mantiene, siempre hay un espacio de recordación, y es por eso que está también dentro de estos 5 que se encuentran, ¿verdad? En el caso Keiko Fujimori. En el caso de otro candidato, pues que ha aparecido también, ¿verdad? Que ha aparecido, es Forsyth, George Forsyth. En el caso de George Forsyth hay un tema particular, ¿no? George Forsyth es un exfutbolista
ha sido arquero de un equipo muy conocido acá en el Perú, por cierto, uno de los equipos pues más conocidos en el Perú, eh, y que de alguna forma pues ¿no? Postuló a una alcaldía, fue alcalde, fue una autoridad local, eh, pero que en esa autoridad local, sí, durante los primeros meses se vio que hubo una reacción frontal frente a la delincuencia, frente al desorden. Esto hizo pues que este candidato pues pensara ya en la presidencia, y cuando inició su candidatura pues se mantuvo porque ya un poco bajó en los primeros lugares por muchísimo tiempo. Estuvo varias semanas, más de un mes diría yo, en el primer lugar de preferencia. Ahí había también pues un fenómeno un poco extraño, ¿no? Porque si dentro de la democracia y dentro de la población a veces se decía que esperaban a alguien que estuviera preparado, que tuviera experiencia. A veces esto se contradecía un poco, como en el caso de George Forsyth. No dudo que la naturaleza o la intención de él como persona pues sea hacer las cosas bien, no dudo de eso, pero de pronto el nivel de estadista, el de asumir una responsabilidad de Estado, y amerita temas quizás adicionales, complementarios, que debe tener todo candidato a la presidencia de la República, pero se mantuvo durante muchísimo tiempo en los primeros lugares. Entonces, esto era algo que un poco sorprendía a un sector de la población, a otro sector no, que lo apoyaba, pero que en el transcurso del tiempo pues ha ido de alguna forma perdiendo un nivel de aceptación, pero han ido subiendo otros candidatos, y el siguiente candidato que te menciono es López Aliaga, ¿no? Un partido de renovación, ¿no? Y López Aliaga, pues la candidatura de este ingeniero, si mal no recuerdo, pues también ha sorprendido un poco, porque el discurso del candidato López Aliaga es un discurso bastante conservador, bastante formal, e incluso él ha reconocido que pertenece a una congregación, a una profesión religiosa como practicante, eh, conocida como el Opus Dei, que es una congregación bastante, diría yo, conservadora, que busca cumplir pues las reglas de manera estricta, de manera especial, rigurosa. Pues este candidato ha subido, y ha subido de manera considerable. Apareció de pronto también, diría yo, casi de la nada, casi podría decir, pero ha ido calando también en un sector de la población que entiendo también es conservador quizás. Y al ser conservador, quizás ha aumentado un poco el apoyo que está recibiendo por parte de la población. No sabemos pues al final quién va a ganar, porque tal como tú lo mencionaste, está muy dividido. Las diferencias son muy pocas, en realidad muy pocas las diferencias, un punto, dos puntos. De tal manera que este candidato López Aliaga también ha repuntado, se ha enfrentado un poco a la prensa, ha cuestionado a la prensa en algún momento, señalando de que no han informado correctamente cuando han existido actos de corrupción, que han omitido algunas cosas. Quizás este discurso ha generado en la población un nivel de aceptación también. Pero otro candidato que también ha aparecido en las últimas semanas, porque estaba muy bajo en realidad, es un candidato quizás que en el ámbito académico, en el ámbito económico, quizás tiene un poquito de mayor experiencia, que es el caso de Hernando de Soto. Hernando de Soto es un economista que también tiene un nivel de participación no solamente en el ámbito nacional durante el gobierno del sentenciado Fujimori, sino también ha participado y ha sido asesor de otros gobiernos en el mundo, ¿verdad? De tal manera pues que es una persona que tiene un nivel de preparación, tiene un nivel de reconocimiento, y tiene un gran nivel de aceptación ahora en un sector considerable de jóvenes incluso. Y creo que eso ha hecho que en las últimas semanas aumente su nivel de aceptación y su posicionamiento también dentro de este proceso eleccionario. Un sector de la juventud que considera pues que necesitan a alguien preparado, a alguien con experiencia, y consideran pues que reúne los requisitos, el caso de Hernando de Soto. Entonces, de tal manera pues que miren, ha sido muy volátil. Los que han estado primero han ido bajando, los que estaban muy abajo han ido subiendo.
Hay otros candidatos también que han estado subiendo, que forman parte del interior del país, pero que todavía no llegan de alguna forma a consolidarse totalmente. En el Perú, te comentaré, es muy volátil, ¿sí? Es muy volátil el tema este de las elecciones presidenciales. Hay candidatos pues que puede salir el domingo una noticia y al día siguiente pierde la aceptación. Es también común que a veces puedan aparecer los que se le conoce como los outsiders, aquellos que nunca figuraban y de pronto aparecen, ¿no? Quizás algunos llaman a este señor López Aliaga o a Lescano de esa manera, a Forsyth también de esa manera, ¿no? Nunca estuvieron visibles, pero de pronto aparecen. Entonces, el panorama en realidad es bastante complejo. No me atrevería a decir, pues, quién ganará o quién no, pero creo que sí va a haber una segunda vuelta electoral de todas maneras, porque todos están entre 10 o 12%, quizás o 14%, hasta donde veía, pero se entiende pues que el porcentaje debe ser más alto para efecto de que se pueda determinar quién asume la presidencia. Y si en el proceso eleccionario de mañana nadie cumple con la condición de superar pues el 50% de uno, de los votos, 50% más uno, de los votos válidos, si no se cumple eso, pues tendrá que irse a una segunda vuelta electoral. ¿Quiénes irán a esa segunda vuelta electoral? En realidad, tomando en cuenta, y tú también lo has mencionado, Jeremy, de que todo está apenas ahí nada más, ¿verdad? Apenas 1 punto y 2 puntos, y eso en materia de encuestas, lo que se llama es el margen de error, ¿verdad? Puedo equivocarme 2 puntos hacia arriba o puedo equivocarme 2 puntos hacia abajo, hace pues que este proceso eleccionario en realidad sea bastante complejo y bueno, tenemos que esperar a ver el día de mañana cuando empiecen a señalar los resultados preliminares, a ver de qué manera la democracia en el Perú se ha manifestado, de qué manera la población ha escogido a aquel que considera lo representa y que pues en la medida pues de que exista alguien que consiga la mitad más uno de los votos válidos, pues ejerza la presidencia, y en caso no sea así, pues se pueda ir a una segunda vuelta y se pueda definir quién asume la presidencia de la República, y pues tendrá que tener también el respaldo de la población en la medida pues que es nuestra máxima autoridad, jefe de Estado. Bien, siguiendo con esa misma línea, de cara a lo que mencionas de que es casi seguro de que va a haber una segunda vuelta, o bueno, como también se le conoce, un balotaje, Así es. de cara a esto, se puede decir que ya hayan empezado posibles negociaciones entre partidos o entre candidatos para poder definir un cierto rango o algunas posibilidades en ese balotaje. Sí, sin duda, Jeremy, lo mencionas tú correctamente, ¿no? No dudo, pues, que en los próximos quizás puedan presentarse algún tipo de alianzas, algún tipo de afinidades, quizás dentro de este proceso eleccionario. Algunas, quizás, negociaciones que son que es normal en el juego político, ¿eh? Hay que entender que el tema de las alianzas, de los diálogos, en el juego político, al igual como sucede en el Parlamento, es normal, ¿no? Eh, lo anormal sería o lo malo sería que esto esté condicionado, ¿verdad? Que esté condicionado a algo, esté condicionado a una decisión, que esté condicionado a un cargo, esté condicionado a un puesto. Eso sí sería algo negativo, diría yo, que hasta afectaría un poco la democracia y la gobernabilidad de quien asuma el cargo, si en caso pues se hablan de cuotas de poder a cargo de apoyo. Yo creo que si el apoyo se presenta en una segunda vuelta, que creo que sí es posible que se presente, hay quizás algunos candidatos que puedan tener algún nivel de afinidad respecto a sus programas, respecto a sus propuestas, e incluso a veces ponen a disposición a sus técnicos, a sus especialistas, ¿verdad? Yo creo que sí es posible esta situación en una segunda vuelta, a efectos pues de que la población también tenga más claro a quién apoyar, que su líder que no salió, pues a quién va a respaldar, o también podría ser lo contrario, ¿no? También podría tener el efecto contrario. En materia de democracia, en materia de política, en materia del comportamiento social, pues es un poco difícil establecer si pasa esto, así va a reaccionar la población, ¿no? Sobre todo en el caso peruano,
donde es muy volátil, donde nuestra democracia intentamos mejorar, pero todavía tenemos mucho que trabajar para efectos de perfeccionar quizás los mecanismos, las formas de elección, de selección de nuestros candidatos, y bueno, pero estamos en ese camino, ¿no? Y creo que espacios como esto, espacios como el cual está Sandra aportando, pues son el inicio para que pueda poner elementos, ideas al debate y pueda mejorar la democracia en el Perú y obviamente en varios estados de América Latina. Bien, perfecto. Y ahora tratando de cerca ciertos perfiles de algunos candidatos, iniciando con el caso de Keiko Fujimori, y algo que se han preguntado principalmente externos al Perú, de que si tener esa liga con su padre, con Alberto Fujimori, considerado como un dictador y que está condenado por esto, y su declaración de hace 2 días sobre que piensa darle el indulto a su padre en caso de llegar a la presidencia. ¿Qué tanto puede haber afectado esta declaración, teniendo en cuenta que uno de los factores que afectó a uno de los exmandatarios fue haber dado el indulto a Alberto Fujimori por medio de una alianza con uno de los hermanos Fujimori? Sí, hace algunos años, muy bien tú has mencionado, Jeremy, hace algunos años el presidente Pedro Pablo Kuczynski, cuando todavía estaba como presidente, pues prácticamente casi en la Nochebuena, en Navidad, pues emitió una decisión indultando, generando un indulto humanitario al sentenciado Fujimori. Esto generó, de hecho, una reacción en la población en ese mismo momento y al día siguiente, incluso también toda la semana, que acabaron debilitando sin duda pues la presencia de Pedro Pablo Kuczynski como presidente de la República, debilitando su presencia en el Ejecutivo, ¿sí? Incluso pues fue cuestionado por muchos partidos políticos y que acabó también, diría yo, prácticamente con su carrera dentro de la presidencia de la República. En muchas oportunidades, cada vez que se presentaba, se le preguntaba a la candidata Keiko Fujimori si indultaría a su padre. Antes, ella lo que decía era que esperaba que eso podrían lograrlo a través de la justicia, que no lo iba a hacer, pero que iba a esperar que la justicia lo hiciera porque quería demostrar que había un nivel de inocencia en su padre. Durante mucho tiempo esa fue la posición. A diferencia del otro hijo de Fujimori, Kenji Fujimori, pues quien abiertamente decía pues que proponía y que de hecho había ido a proponerle a Pedro Pablo Kuczynski esa idea, ¿sí? Resulta que ahora cambia un poco, sí cambia un poco el discurso, y creo que cambia el discurso porque considera que todavía hay un sector en el interior del país, no sabemos si mayoritario o minoritario, porque a veces puede haber también votos escondidos para cualquiera de los candidatos, ¿verdad? Personas que ya saben por quién van a votar, pero no lo dicen porque sienten el temor de ser cuestionados, de ser rechazados en su opinión. Quizás en el sentido de recoger ese voto escondido que pueda existir, si es que existe también, sobre su padre, Alberto Fujimori. Me imagino que la idea va en ese sentido de señalar pues Keiko Fujimori como una de las cartas que se juega para poder ganar más votos en esta etapa, pero no es menos cierto que también hay un sector muy considerable pues que no está de acuerdo con eso, que rechaza la posibilidad de un indulto humanitario al sentenciado Fujimori en razón a lo que consideran y lo que la ley ha considerado pues alguien que rompió el ordenamiento jurídico, alguien que alteró las instituciones y que puso en riesgo de alguna forma también la posición del Estado peruano en América Latina y en el mundo, ¿verdad? Poniéndonos como un Estado que de alguna forma se veía involucrado en actos de corrupción y que pensaba quizás el mundo de que no hacíamos nada en contra de ello, ¿verdad? Para contrarrestar ello, ¿no? Entonces me imagino que en ese sentido la candidata Fujimori pues está intentando recoger algún voto quizás escondido, que en realidad es de respaldo a su padre, más que a ella, diría yo, pero está tratando de canalizar eso, pero también podría jugarle en contra porque hay un sector muy grande también que considera que no debería ser indultado. Bien, perfecto. Y otro caso curioso también es el caso del Partido Morado,
que vemos que hubo ese periodo de inestabilidad en donde hubo un cambio de tres presidentes casi en un abrir y cerrar de ojos, en donde cuando entra Sagasti, que es quien está ocupando el cargo desde hace ya un tiempo y fue quien le dio como esa estabilidad durante este último tiempo, esta posible estabilidad puede brindarle al Partido Morado una cierta ventaja en las elecciones o cuál es su opinión ante esta posibilidad. Claro, ahí sucede algo también muy interesante, ¿no? Dentro de la política en el Perú. Y es cierto lo que mencionábamos, hemos tenido cambios de presidentes así en un abrir y cerrar de ojos, literal, digamos, ¿no? Y es más, te comento, yo enseño, tal como te comentaba, derecho constitucional, ¿no? En las universidades, y pues cada vez que pasaba algo, ¿verdad? Un tema de censura, un tema de cuestionamiento, un impeachment que se producía pues a las autoridades, pues prácticamente casi era un enredo, ¿verdad? El tratar de enseñarles a los estudiantes, pues, que comprendieran cómo se iba aplicando lo que establece la Constitución. Pero también hay un detalle sobre eso, Jeremy. En el Perú, cada vez que ha ingresado un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso de la República, cada vez que en el Perú ingresa un gobierno y este no tiene mayoría en el Congreso de la República, este gobierno pues acaba siempre entrando en conflicto con el Congreso de la República. Eso ha pasado en el año 65, 66, con el primer gobierno de Belaúnde, no tenía mayoría, fue defenestrado por un golpe militar. Eso pasó en el caso Fujimori, cuando Fujimori ingresó en el año 90, no tenía mayoría, ¿verdad? No tenía mayoría en el Congreso, y se presentó este autogolpe. Eso sucedió durante el gobierno del presidente Pedro Pablo Kuczynski, no tenía mayoría en el Congreso y el conflicto era directo. Cuando sale Kuczynski y entra Vizcarra, el conflicto era directo, porque obviamente el Ejecutivo no tenía mayoría. Y es por eso que se han presentado en el Perú, pues, cuestiones de confianza, cuestiones de censura a gabinetes ministeriales, intentos de vacancia presidencial, o sea, siempre hay un conflicto. Creo yo que en este caso, en el Perú, si ingresa un gobierno, por ejemplo, y no tiene mayoría en el Congreso, pues es muy probable que pueda pasar lo mismo y que empiecen nuevamente el tema de las alianzas electorales en el Congreso de la República. Estoy seguro de eso. Y si no hay alianzas y un gobierno ingresa sin mayoría en el Congreso, yo diría que estoy convencido de que vamos a tener el mismo problema. En el caso del presidente Sagasti, ¿verdad? Ingresa casualmente en un contexto difícil, en un contexto donde el Congreso pues decide sacar a Vizcarra, ingresar a el que en ese entonces era el presidente del Congreso, Merino. La población reaccionó, hubo una movilización de la población porque estaba en descontento, dando el apoyo para el presidente saliente Vizcarra, lo que originó al final pues que hubiera prácticamente un acuerdo, una negociación en el Congreso de la República para nombrar a alguien que reemplace a Vizcarra. Al final Merino sale, el Congreso decide poner a Sagasti. Y Sagasti era el candidato a vicepresidente del señor Guzmán, del Partido Morado. Sagasti era candidato a la vicepresidencia. Entonces, digamos que formaba parte de la plancha presidencial del candidato Guzmán. Al ingresar el presidente Sagasti, ¿verdad? Con todo su gabinete, entiendo yo que muchos identifican al gobierno de Sagasti como el gobierno de Guzmán, como el gobierno del Partido Morado. Hay un sector que lo identifica. Y para bien o para mal, porque muchos lo interpretan como algo positivo y otros como algo negativo, pues este periodo de transición, que es un periodo de transición en la cual Sagasti se va a quedar hasta el 28 de julio de este año, pues no han habido medidas, ¿verdad? No han habido medidas en este contexto de pandemia tomadas por el presidente Sagasti, no han habido medidas que la mayoría de la población hayan considerado buenas, positivas, sino por el contrario, un sector de la población considera de que las medidas que se han tomado por parte del presidente Sagasti no han sido buenas.
Entonces creo yo que el que Sagasti represente o que forme parte o haya formado parte del Partido Morado y que ahora existe el candidato Guzmán del Partido Morado, hay un sector de la población que lo relaciona, identifica cada vez que ve a Guzmán, lo ve a este gobierno, lo ve a Sagasti. Entonces creo yo que eso ha tenido un impacto en los electores para efectos de decir, oye, ya de alguna forma, si así va a ser otra vez, entonces es preferible que no sea así. Y es por eso, creo yo, que de pronto el candidato Guzmán, que en algún momento lideraba por mucho tiempo el primer lugar de preferencia como candidato y como futuro presidente, pues ha llegado un momento en que casi diría yo, hasta las últimas encuestas que hubieron, pues casi había desaparecido, ¿no? Con 1, 2 o quizás 3% por ahí. No sé cómo habrá quedado hasta el día de ayer, que ya se nos pone el límite en el Perú para mostrar encuestas, ¿no? Es una medida también un poco extraña, ¿no? Lo normal es que las encuestas se puedan presentar en cualquier momento, como pasan en muchos estados en el mundo. En el caso de Perú, no. Un día o dos antes no puedes mostrar encuestas. Entonces creo yo que el pasivo, ¿verdad? Ese pasivo, ese activo y pasivo del gobierno de Sagasti, que es un gobierno de transición, y no dudo que está haciendo el esfuerzo por hacer las cosas bien en este contexto difícil, pues creo yo que se ha trasladado de alguna forma al candidato Guzmán y eso ha generado una percepción en cierto sector de la población que lo identifica y es por eso pues que ha bajado en la intención de voto, en la intención de preferencia. El candidato Guzmán ha buscado de todas las formas dar a conocer su propuesta, pero ya creo que no ha tenido el mismo eco que tuvo al inicio, ¿no? Bien, y ya como penúltima pregunta, eh, ¿cree que en caso de que se presente un nuevo conflicto con un presidente y con el Congreso y que se pueda dar otra posible destitución como ha pasado últimamente, la inestabilidad que se podría generar dentro de Perú como tal puede llegar a decir que la democracia pende de un hilo o está en riesgo de perderse como han declarado ya una parte de la sociedad? Yo creo que, dado el contexto, si en caso el gobierno que ingrese no tiene mayoría, como de hecho creo que va a pasar, tomando en cuenta que está muy atomizado todo, ¿verdad? Yo dudo que el gobierno que ingrese tenga mayoría en el Congreso. Yo creo que ahí vamos a tener que en el Perú ver la madurez de nuestros partidos políticos, de nuestros líderes políticos. La madurez para que a través del diálogo, la comunicación, que forman parte de la democracia, ¿verdad? Que son elementos esenciales en la democracia, el diálogo, la comunicación, los acuerdos pensando en el Estado y en la población. Si los parlamentarios no se ponen de acuerdo, yo creo que vamos a repetir nuevamente este conflicto durante el tiempo, vamos a repetirlo y espero obviamente que no con consecuencias similares a la que ya hemos pasado, porque sí, sería lamentable el tener que concentrarnos o que nuestros líderes se concentren más en solucionar los problemas entre ellos que en solucionar los problemas de Estado en realidad, ¿no? Entonces, yo sí creo que si en caso no hay mayoría, uno, esperemos la madurez política de los líderes para efectos de que puedan dialogar, conversar y llegar a acuerdos en conjunto, que en la mesa del acuerdo nacional, porque acá en el Perú existe lo que se conoce como el acuerdo nacional, donde cada cierto tiempo todos los partidos políticos, el gobierno y las instituciones se reúnen para planes de Estado. Si esto no funciona, creo yo que vamos a lamentablemente tener que vivir, no sé si en corto o largo plazo, quizás problemas de la misma naturaleza a la vacancia o a la censura de gabinetes ministeriales que no ayudarían definitivamente a la consolidación de la democracia y creo que tenemos que trabajar todos en ellos acá en el Perú para efecto de que entendamos que el juego político implica también pues la concertación, la negociación a favor pues de los intereses del Estado y la población, por supuesto. Bien, perfecto. Y ya para culminar,
si podía dejarnos con un mensaje para los peruanos que nos están viendo y escuchando, que un mensaje para cuando vayan a ejercer su obligación en estas elecciones 2021. Sí, por supuesto que sí. Yo soy un convencido, obviamente, de las libertades, de que la voluntad popular pues debe respetarse, que la democracia es un elemento importante y básico para el logro de los objetivos de Estado y en general de todo. De hecho, una invocación a todos para efectos de que analicen y reflexionen bien los planteamientos, el perfil del candidato, qué es lo que quiero yo a largo plazo, pero no solamente qué es lo que quiero yo que haga mi autoridad, sino también por sobre todo de qué manera yo participo en la consolidación de esa democracia. Porque si la democracia, si una autoridad está, es porque la población que ha ejercido su derecho ciudadano, ha tomado una decisión, ha delegado su poder, de tal manera que también es el propio ciudadano quien debe formar parte, colaborar, participar a efectos de, con su aporte, consolidar esta democracia que tanto todos queremos porque nos permite las libertades y también, ¿por qué no?, la protección de derechos de todos, y esperemos pues que este domingo de elecciones que tengamos en Perú tomemos la mejor decisión en este inicio del bicentenario también. Perfecto, muchísimas gracias, doctor. Gracias por todas sus respuestas y por esas palabras tan sabias de todos esos temas que se presentaron durante la entrevista. Muchas gracias a ti, Jeremy, y a la invitación que me han hecho llegar. Por supuesto que sí, siempre dispuesto a colaborar en cuanto sea necesario. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar con esta segunda parte de estas entrevistas de cara a las elecciones en Perú en este 2021. Nos encontramos ahora con nuestra embajadora de Youth and Democracy para Perú, Sandra Smith, quien nos va a dar un punto de vista de la juventud peruana y de qué se espera en estas elecciones en un punto de vista juvenil y más actualizado. Así que buen día, Sandra, ¿qué tal estás? Hola Jeremy, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, el doctor Ibarra siempre es un gusto verlo. Como lo ha mencionado el doctor, él ha sido mi docente desde los primeros ciclos de la universidad y me siento feliz de compartir este pequeño espacio con él también. Sí, bueno, perfecto. Para iniciar inmediatamente, algo que nos hemos preguntado ya muchos es, ¿cuál es el papel que ha tenido y que tiene la juventud peruana en estas elecciones y qué tanto puede influir en el resultado final, tanto de esta primera vuelta como del posible balotaje? Bueno, según muchas encuestadoras y también lo que ha mencionado la OMPE, que es el organismo que se encarga del proceso electoral, la juventud, y hablo de peruanos entre 18 y 26 años, tienen el 48% de la intención de voto. Estamos hablando de que casi la mitad de los votos válidos dependen mucho de jóvenes universitarios como yo, jóvenes que recién han entrado en la vida política. Entonces, los candidatos o el candidato que vaya a ganar debe estar convencido de que está convenciendo a gran parte de la población juvenil. Vemos también que hay muchos candidatos al Congreso que también son jóvenes que, bueno, si bien la Constitución menciona que debes tener 25 años para postularte al cargo de congresista, pasan apenas esta valla con 26 años o 27 años, que es el radio que a lo menos en el distrito donde yo vivo, que es el Callao, se está presentando un número de estos chicos. Esta es la edad media en la cual hay congresistas por el Callao que se están presentando. A raíz de los procesos, de lo sucedido a mediados de noviembre de este año, la juventud ha despertado y se ha dado cuenta de que el rol que ellos juegan en la vida política es fundamental, ya que se está despidiendo una generación de políticos con una mentalidad distinta y se está dando paso al desarrollo de tecnología y gestión de políticas públicas de la mano de agentes internacionales, y necesitamos y los jóvenes tienen la percepción de que un gobernante y quien vaya a representarnos dentro de los poderes del Estado debe ser alguien preparado, alguien que tenga nivel tanto académico como profesional
para poder entender qué es realmente lo que necesita el país. Bien, perfecto. Y poniéndonos en el contexto de las protestas que se generaron luego de la salida de Vizcarra, eh, estas protestas estuvieron lideradas principalmente por la juventud peruana y muchos nos estamos preguntando si el apoyo de ciertos candidatos actuales a las protestas que se realizaron el año pasado les puede favorecer de cara a la contienda electoral. Bueno, es un excelente punto de vista, pero como el doctor Ibarra lo mencionó, al inicio hubo candidatos que participaron en las protestas y estuvieron dentro de los primeros 5 lugares de las encuestas que salían cada mes. Sin embargo, a medida de que el panorama electoral se acercaba, las fechas corrían y ocurrían los debates camino a las elecciones 2021, esto ha ido variando. Entonces, no considero que haya sido un punto a favor de los candidatos. Sin embargo, en las redes sociales, los últimos días, que es el medio por el cual el 80-90% de jóvenes se comunica, siempre ha hecho recordar lo que pasó ese día y pensar e incitar a que los jóvenes piensen muy bien su voto. Hubo un porcentaje de la población en el cual mencionaba, recuerda quién ocasionó las protestas del 14 de noviembre, quién fue, quién no fue. Pero no consideraría que este rol que ellos jugaron durante esta semana fatídica que pasó en el Perú, sea un voto asegurado, porque todo a último momento puede cambiar. Pero es válido también mencionar que todavía existe un alto porcentaje de jóvenes que no saben por quién van a votar o en su defecto que prefieran votar por un voto en blanco o viciado. ¿Y eso cuál es la repercusión que esto puede causar? Disminuir el universo electoral y así partidos que tal vez no pasen la valla, como mencionaste en el caso del quíntuple empate, algunos que logren sí pasar la valla y puede traer muchas consecuencias a largo plazo el decir no voy a votar, no sé por qué votar, prefiero votar en blanco o nulo. También es una condición que como jóvenes nos preocupa, que siendo inclusive esta generación que nos llama la generación del Bicentenario, no sepan aún qué es lo que quieren realmente por su país. Es algo bastante delicado de poder tratar, sobre todo a menos de 24 horas del inicio de las elecciones. Sí, es una perfecta respuesta porque se ha visto cómo la juventud está siempre dando su palabra en los últimos tiempos y está ya exigiendo una mayor participación en la política peruana. De la mano con esto, ¿cuáles son las exigencias de la juventud peruana a los candidatos y qué se espera que haga el posible presidente o la posible presidenta en tal caso por la juventud y cómo se espera que ayude a este nicho de jóvenes que están, no solo los políticos, sino la juventud en general? Bueno, el panorama para quien asuma la presidencia y por el cual nosotros o los jóvenes siempre han estado muy atentos se basa en 4 ejes: educación, salud, crisis económica y también una mayor calidad de vida, no para nosotros, sino para la futura generación que va a venir después de que nosotros seamos mucho más mayores. Existe una gran crisis con respecto a la educación en el país, no solamente porque ahora todos llevamos clases virtuales, en el caso de los universitarios, sino también en los jóvenes que siguen en el colegio. Los programas de Aprendo en Casa, al menos en sectores del país, son muy bien recibidos, como es el caso de la capital y del Lima. En el caso del sector que está en el centro del Perú y la selva del Perú, es muy complicado en varios sectores poder conseguir una educación de calidad. El nivel que se da en educación inicial, primaria y secundaria en Lima, lamentablemente, contrasta demasiado con la educación que se brinda en estos 2 sectores. La persona, el presidente o la presidenta que asuma este 28 de julio, sabe que se está enfrentando hacia un déficit escolar superior a años anteriores. Estamos hablando del 25% de déficit escolar. Eso es por un lado.
Por otro lado, la crisis sanitaria. Todavía nos encontramos ante un rebrote de nuevas cepas y sabemos que existe un desabastecimiento de vacunas. Si bien hace unos días se llegó un nuevo lote de la vacuna Pfizer, no sabemos con exactitud si realmente el gobierno va a poder vacunar a nosotros los jóvenes que somos el último sector programado para recibir esta vacuna. Porque inclusive a las personas mayores de 60 años, 70 años, no están vacunadas al 100%. Lo que sí vamos a exigir o pedimos al poder tanto ejecutivo como al legislativo es establecer un mejor plan de vacunación para evitar una posible filtración de vacunas, lo cual es muy posible. No solamente ya pasa aquí, sino también ha pasado en muchos países de América Latina. Poder darnos la confianza o poder demostrarnos que el plan del gobierno sea válido y sea sostenible a largo plazo. Porque todavía este es el primer lote que ha llegado en abril, pero el siguiente lote, si no me equivoco, llega a mediados de mayo. ¿Y qué va a pasar hasta ese entonces? Se puede seguir aumentando, obviamente, los casos de COVID-19. Por otro punto que está dentro de la crisis sanitaria son las medidas ante el personal de salud, los médicos de primera línea, que si bien están vacunados, todavía tienen que sufrir una carga laboral con respecto a los médicos intensivistas, que todavía estamos desabastecidos, las camas UCI, los respiradores y plantas de oxígeno, que son elementos que desde que empezó la pandemia siempre se han visto escasos, lamentablemente. Hubo también una crisis con respecto al precio del balón de oxígeno y las recargas, y esto también es algo que el Ejecutivo tiene que prestarle mucha más atención y no solamente dejarlo en palabras, no solamente decir voy a construir una planta en cada distrito del país, que fue algo que dijo un candidato en el debate presidencial. ¿Qué tan viable y cuánto tiempo tú puedes tardar en construir una planta de oxígeno en todos los distritos del país? Es algo matemáticamente imposible, que no sabemos si va a tener la misma viabilidad que implementar y mejorar las plantas de oxígeno ya existentes para que pueda tener un mejor abastecimiento. Con respecto a la crisis económica, en este momento, tanto jóvenes, y es algo que personalmente he pasado, hemos sido despedidos de nuestros empleos, porque no ha habido el suficiente incentivo económico del gobierno, que hasta cierto punto, como fue los programas de Reactiva Perú, entre otros, sí funcionaron para algunas empresas, pero se lo dieron a empresas muy grandes, cuando en Perú es un país en el cual la economía se mueve mucho por los pequeños y medianos empresarios. Muchos de estas pequeñas y medianas empresas contratan a jóvenes como yo, contratan a jóvenes universitarios que aún están buscando empezar en la vida laboral y lamentablemente no ha podido llegar al 100% los fondos del Estado. Va a llegar un momento en el que si la crisis se sigue agravando, esto va a terminar en una crisis económica mucho más mayor. Inclusive el precio del dólar ya está por encima de lo normal, estamos en 3.75 aproximadamente y es un costo alto. Entonces, el gabinete que va a entrar y el presidente electo tiene que saber que se va a enfrentar en una crisis económica y buscar la manera de dar facilidades a los pequeños y medianos empresarios que mueven la economía del país para poder hacer un freno o una repercusión con respecto a esta crisis y poder a su vez brindar mayores oportunidades de trabajo, que es algo que los jóvenes necesitan, no solamente para su desarrollo financiero, sino también para su desarrollo profesional. Finalmente, creo que todos estamos de acuerdo con respecto a la inseguridad ciudadana, que muchas veces nosotros el sector más joven de la población, ha terminado siendo repercutido con el robo de celulares, laptops, inclusive asesinatos, solamente por el hurto de estos aparatos electrónicos. Entonces, esperamos que el presidente o la primera presidenta mujer que asuma el poder, sepa que se está enfrentando a una crisis muy distinta a lo que han venido poniendo cara nuestros antiguos mandatarios. Que la población peruana, y en especial los jóvenes, necesitamos no promesas, porque eso creo que ya lo hemos escuchado lo suficiente durante una campaña, 2 campañas, 3 campañas, y no hemos visto absolutamente nada, sino acciones, empezar a poner el primer ladrillo o la primera piedra, que eso creo que valdría muchísimo más, sería muchísimo más viable políticamente que simplemente una propuesta dada en papel.
Bien, perfecto. Y ya para ir cerrando con esta entrevista, si pudieras dejar un mensaje como embajadora juvenil de Youth and Democracy in the Americas, como embajadora de Perú, para todos los jóvenes y la juventud peruana de cara a las elecciones de mañana. Bueno, me dirijo a ustedes en calidad no de embajadora, sino de una peruana de 21 años que durante la pandemia perdió un trabajo, perdió 3 seres queridos y que tuvo el miedo de que sus compañeros que salieron a las marchas no regresaran o en su defecto terminaran en una comisaría. Recuerden pensar bien en el futuro que quieren dejarle, no a nosotros, ni a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros primos, a nuestros sobrinos y a chicos como yo que en este caso tienen hijos. Recuerden que el día de mañana, el dejar el voto en blanco o dejar un voto al azar no va a repercutir mañana ni pasado, va a repercutir en 3 años, 4 años, cuando te des cuenta de que la educación sigue en el nivel en el que estamos, cuando las oportunidades sigan escasas y la crisis económica haya aumentado en un porcentaje que tal vez nosotros ni siquiera lo hemos imaginado. Todavía estamos a tiempo de fortalecer una democracia y ejercer nuestro derecho constitucional al sufragio de una manera inteligente y responsable. El futuro depende de nosotros. Somos ese pequeño 48% que unido puede hacer la diferencia. Así que el día de mañana, con todas las medidas de seguridad, las medidas de bioseguridad habidas y por haber, asiste a votar. Es un voto que tal vez tú pienses que no cambia la historia del país, pero sí va a cambiar el rumbo de los futuros de miles de jóvenes que queremos y soñamos con una patria mejor. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias por ser parte de esta entrevista y espero poder entrevistarte nuevamente ya pasadas las elecciones del día de mañana. Bien, gracias a todos nuestros oyentes y a todos los que nos ven a través de las redes. Recuerden que pueden encontrarnos en Instagram, Facebook y Twitter y en Telegram también como @yatnoticias y en YouTube como Youth and Democracy in the Americas. Muchas gracias y seguimos la conversación por las redes.